Empezamos por fin el último tema de este curso. Es el tema titulado Derivada de una función. Y lo empezamos recordando un concepto que ya estudiasteis en la ESO, el de tasa de variación media de una función en un intervalo cerrado. Bueno, pues entonces nosotros vamos a trabajar con una función f, una función real de variable real, con su dominio de f, y vamos a considerar un intervalo cerrado AB que tiene que estar contenido en ese dominio. Es decir, todo el tramo desde A hasta B, incluidos A y B, tienen que ser puntos en los que se pueda calcular la función, en los que exista la función f. Bueno, pues si esto es así, se va a llamar tasa de variación media de esa función f en ese intervalo AB y se va a representar así TVM, tasa de variación media en el intervalo AB. A veces se pone aquí en el medio la letra f de la función, pero eso sobre todo si estáis trabajando con varias funciones y puede haber problema de confusión, si no simplemente se pone así, repito, tasa de variación media en el intervalo AB. ¿Qué va a ser? Pues va a ser un cociente que lleva en el numerador f de b menos f de a, es decir, el valor que toma la función en el punto final del intervalo menos el valor que toma la función en el punto inicial del intervalo, f de b menos f de a. Y en el denominador b menos a y b menos a es la amplitud del intervalo, es decir, lo que mide el intervalo. Bueno, entonces, ¿qué representa ese número? Cuando nosotros calculamos la tasa de variación media de una función intervalo y nos da un número, que es el resultado de ese cociente, ese número, ¿qué representa? Bueno, pues vamos a ver geométricamente qué es ese número, es decir, cuál es la interpretación geométrica de la tasa de variación media. Para ello, tenemos aquí esta gráfica. Entonces, hemos dibujado la función f, cuya gráfica es esta curva que tenéis aquí en color verde, y hemos considerado el intervalo AB. Bueno, pues entonces al punto A del intervalo, al extremo inferior del intervalo, sobre la gráfica de la función le corresponde este punto A mayúscula. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto A mayúscula son A, F de A. A este punto B sobre la gráfica le corresponde ese punto B mayúscula. Ese punto B mayúscula tiene entonces de coordenadas B y F de B, que es la imagen de B sobre la gráfica. Es decir, la imagen de B es F de B, entonces ese punto tiene que tener esas coordenadas. Si yo calculo F de B menos F de A, F de B es todo esto, es decir, la altura que le corresponde a B sobre la gráfica. Y f de a es esta altura, es decir, la que le corresponde a x igual a sobre la gráfica. Entonces, f de b, todo esto, menos f de a, esto es este trozo de aquí, esta diferencia. Entonces, f de b menos f de a lo que representa es lo que ha cambiado la altura de la gráfica cuando hemos ido desde el punto A hasta el punto B mayúscula. Es decir, representa la variación de la y, de las imágenes, de la variable dependiente. Y B menos A es este trozo de aquí. Y B menos A es, por lo tanto, la amplitud del intervalo, es decir, lo que mide el intervalo. Entonces, si yo hago este cociente, f de B menos f de A, lo que varía la altura, lo que varía la y, entre B menos A, que es lo que ha variado la X, lo que estoy haciendo es ver por término medio cuánto cambia la variable dependiente cuando aumenta la variable independiente. Es decir, por cada unidad que aumenta la X, lo que estamos viendo es cuánto cambia la Y. En este caso, tal y como tenemos dibujada la función, f de b menos f de a es positivo, porque el punto B se encuentra más alto que el punto A. Pero f de b menos f de a podría ser negativo. Aquí tenéis un ejemplo. En este caso, el punto B mayúscula, que sería el que le corresponde a B minúscula sobre la gráfica, está más bajo que el punto A mayúscula. Y entonces, en este caso, f de b menos f de a, lo que cambia la altura es un valor negativo. B menos A siempre es positivo. ¿Por qué? Porque B menos A siempre es el punto final del intervalo
menos el punto inicial, y el punto final siempre ha de ser mayor que el punto inicial. Entonces, lo que cambia la y, que se va a llamar incremento de y, y se representa así, este triangulito, se lee incremento de y, puede ser positivo o negativo, y eso va a depender de si este punto B mayúscula está más alto o más bajo que este punto A mayúscula. Entonces, la tasa de variación media en el intervalo AB lo que mide es cómo cambia, es decir, cuál es la variación de f de x, o lo que es lo mismo, el incremento de y, respecto de la variación de la x, o lo que es lo mismo, el incremento de x. Dicho de otro modo, lo tenéis aquí escrito, representa la variación experimentada por la variable dependiente en relación de la experimentada por la variable independiente, o el número de unidades que crece o decrece la y, la variable dependiente, por cada unidad que crece la independiente. Y eso es exactamente lo mismo que la pendiente de esta recta. Fijaos en esta recta que tenemos aquí dibujada en color marrón. Es la recta que pasa por el punto A mayúscula de coordenadas A, F de A y por el punto B mayúscula de coordenadas B, F de B. ¿Cómo se calculaba la pendiente de una recta cuando conocíamos dos puntos de la misma? A ver, ¿lo recordáis? A ver, vamos a escribir. Si nosotros teníamos dos puntos, un punto A de coordenadas x1 y su1 y un punto B de coordenadas x2 y su2, y nos mandaban calcular la pendiente de la recta que pasaba por esos puntos, decíamos y del segundo punto menos y del primer punto, es decir, lo que cambia la y, dividido por x del segundo punto menos x del primer punto, lo que cambia la x. Ahora nuestro punto A es A, F de A. Y nuestro punto B es B, F de B. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, que en este caso le vamos a llamar S, porque es una recta secante, es la y del segundo punto menos la y del primer punto dividido por la x del segundo punto menos la x del primer punto. Y eso es la tasa de variación media de esa función f en el intervalo AB. Bueno, pues por lo tanto, la interpretación geométrica de la tasa de variación media de una función en un intervalo cerrado nos dice que esa tasa coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos que corresponden sobre la gráfica a los extremos de ese intervalo. Y lo que mide es el incremento de la y de la variable dependiente respecto del incremento experimentado por la variable independiente. La tasa de variación media, os lo acabo de decir, puede ser positiva o negativa. Si la función es creciente entre A y B, el punto B mayúscula está más alto que el punto B el punto B mayúscula está más alto que el punto A mayúscula y por lo tanto f de B está más alto que f de A. Es decir, f de B menos f de A es positivo. Entonces, en este cociente tendríamos el numerador positivo entre denominador positivo, más entre más, más. Entonces, si la función es creciente, la tasa de variación media es positiva. En cambio, si la función es decreciente, el punto B mayúscula, que es este de aquí, está más bajo que el punto A mayúscula, que es este de aquí. Y entonces f de B, que es esta altura, es más pequeña que f de A, que es toda esta altura. En ese caso, el numerador sería negativo, el denominador continúa siendo positivo, menos entre más da menos. Bueno, pues por lo tanto, tenedlo claro, está aquí escrito, si la función crece en un intervalo cerrado, la tasa de variación media en ese intervalo es positiva, si la función decrece en un intervalo, la tasa de variación media en ese intervalo es negativa. Al revés, es decir, si la tasa de variación media es positiva, la función va a ser creciente en ese intervalo. No tiene por qué, puede hacer cosas raras por el medio, pero por término medio sí va a crecer. A ver, me explico. A ver que lo escribimos. Hacemos aquí un dibujo. Imaginaos que tenemos, bueno, pues los ejes
tenemos aquí el intervalo A, B. Y entre A y B la función hace esto, imaginaos. Entonces este sería el punto A mayúscula y esto sería f de A. Este sería el punto B mayúscula y esto sería f de B. Entonces en este caso yo tengo que f de B es mayor que f de A y entonces f de B menos f de A va a ser positivo y entonces la tasa de variación media entre A y B, que es f de B menos f de A dividido por B menos A va a ser positivo porque nos quedaría más entre más. Sin embargo, veis que entre A y B la función no siempre crece porque aquí decrece y después crece. Sin embargo, que la tasa de variación media os dé positiva significa que por término medio la función sí acaba creciendo en ese intervalo. Aunque haga ambas cosas dentro de él, digamos que lo que predomina por término medio es que crezca. Vale. Nosotros a partir de ahora, en lugar de trabajar en este tema, sobre todo, es a lo que me refiero, en lugar de trabajar con intervalos cerrados escritos de esta forma, A, B, lo que vamos a trabajar es con intervalos escritos de esta otra manera. Es decir, lo que vamos a hacer es fijar el extremo inferior del intervalo, aquí le estamos llamando A, después le llamaremos X sub 0, y lo que haremos es variar el extremo superior. Es decir, imaginaos entonces que nosotros tenemos la recta real, fijamos el punto, bueno, aquí le está llamando A, fijamos el punto A y lo que hacemos es aquí coger un A más un H1, es decir, esto medirá H1. Después lo que vamos a ir haciendo es achicar, ir hacia atrás. Esto sería A más H2, es decir, esto va a medir H2 y así todo el tiempo. Después cogeremos un A más H3 y esto medirá H3. Es decir, vamos a coger intervalos cerrados fijando el extremo inferior, es decir, el extremo inferior siempre va a ser el mismo y los extremos superiores lo que vamos a ir haciendo es que se vayan acercando cada vez más hacia A, es decir, que tiendan hacia A. Entonces, el extremo superior lo vamos a escribir de esta forma, A más H, donde H es lo que mide el intervalo, y vamos a conseguir o vamos a hacer que esa H, la amplitud del intervalo, tienda a cero, es decir, se haga cada vez más pequeña. Y si la amplitud del intervalo se hace cada vez más pequeña, entonces el extremo superior va a tender a acercarse al extremo inferior. Y en esos intervalos vamos a ir calculando la tasa de variación media, es decir, lo mismo, ¿cómo se calcula la tasa de variación media en este intervalo? Pues f en el extremo superior menos f en el extremo inferior dividido por lo que mide el intervalo, y lo que mide el intervalo es a más h menos a, que es h. Bueno, aquí hemos estado explicando cuál era la interpretación geométrica de la tasa de variación media. Recordad que acabamos de decir que geométricamente la tasa de variación media es la pendiente de esta recta y la pendiente de esa recta es la pendiente de la recta que pasa por este punto A mayúscula y este punto B mayúscula. Pero físicamente, es decir, en la vida real, ¿cuándo estamos trabajando con tasas de variación media? Pues siempre que estemos calculando cómo cambia una magnitud en un determinado espacio, en un determinado tramo de tiempo. Es decir, cuál es la variación de una magnitud por unidad de tiempo. Eso va a ser siempre una tasa de variación media. Entonces, el ejemplo más claro es el cálculo de velocidades medias en distintos tramos de tiempo. Entonces, siempre que nos pidan la velocidad media, es decir, la velocidad media que lleva un móvil en un tramo de tiempo, ¿cómo vamos a hacer? Sabéis que velocidad es espacio entre tiempo. Pues si me piden la velocidad media, la función con la que estáis trabajando es el espacio. Entonces tendremos que calcular el espacio en el instante final
menos el espacio en el instante inicial y dividir por el tiempo que ha transcurrido entre esos dos instantes. A ver, esperad que os lo escribo. A ver, vamos a borrar, esperad, dejadme borrar. Vale. Bueno, solo quiere irse ahora. Vale, pues entonces, nosotros vamos a tener la función espacio. La función espacio depende del tiempo, es decir, cada vez que tengamos un instante de minutos, de segundos, depende del ejercicio, para ese instante estará asociado un espacio, es decir, un espacio que ha recorrido el móvil desde el instante cero. Entonces, si a mí me piden la velocidad media en un tramo T1, T2, es decir, entre los instantes T1 y T2, yo tengo que calcular la tasa de variación media de esta función espacio, si queréis lo pongo, de la función espacio, en ese intervalo, en el intervalo T1, T2. Es decir, tendré que calcular E del instante final menos E del instante inicial dividido por el instante final menos el instante inicial. Entonces, ese es el ejemplo más claro que os vais a encontrar en la vida real, por lo menos de momento, de cálculo de tasas de variación media. Las velocidades medias de determinados móviles en tramos de tiempo. Pero hay más ejemplos y los tenemos aquí escritos. Pues, por ejemplo, la tasa de crecimiento de una población. Imaginaos que os piden cuál es la tasa de crecimiento de la población española en la primera mitad del año 2019. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Pues tendríamos que ver cuántas personas hay a finales de la primera mitad del año 2019, es decir, a 30 de junio, ¿no? Que es la mitad, a 30 de junio de 2019, ¿cuántas personas había en España? Restarle la población que existía en el instante inicial, es decir, restarle la población que existía en el 1 de enero de 2019. Y todo eso dividirlo por el tiempo que ha transcurrido, que son 6 meses. Bueno, pues siempre que dividamos eso, el valor que toma una magnitud en un instante final menos el valor que toma una magnitud en un instante inicial y dividamos por ese tramo de tiempo, por la amplitud de ese tiempo, estaremos trabajando con una tasa de variación media. Más ejemplos, el ritmo del pulso o la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿cómo se toma el pulso? Pues sabéis que lo que se hace normalmente es contar las pulsaciones, que son los latidos del corazón, en un minuto. Los profesionales no necesitan el minuto porque lo hacen en intervalos más pequeños. Pero en realidad lo que habría que ver es contar cuántas pulsaciones se han dado al cabo de 60 segundos, que es un minuto. Eso sería el número de pulsaciones en el instante final. Restarle el número de pulsaciones en el instante inicial, que es ninguna, porque cuando empiezo a contar todavía no ha habido ninguna pulsación. Y dividir por el tiempo que ha transcurrido, que son los 60 segundos. Pues eso nos da el pulso, nos da la frecuencia cardíaca. Otro ejemplo, temperatura media en el interior de la Tierra. Vale, si yo quiero averiguar cuál es la temperatura media en el interior de la Tierra, en un punto interior, en un punto en el interior de la Tierra, lo que tengo que hacer es medir la temperatura en superficie. A esa temperatura en superficie restarle la temperatura en ese punto interior, que habrá sido calculada con unos determinados aparatos de medición. Y dividir, en este caso, no por un tramo de tiempo, sino dividir por la diferencia de altura entre esos dos puntos. En ese caso no es una tasa de variación calculada en instantes, sino porque la unidad independiente, la variable independiente en ese caso, no es el tiempo, sino que es la altura entre esos dos puntos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, a ver si los entendemos. Vamos a ver cómo se calcula entonces la tasa de variación media cuando en lugar de conocer la fórmula de la función conocemos la gráfica. Después lo veremos también con la fórmula, ¿no? Que incluso es mucho más sencillo.
Pero en este caso nos dan la gráfica de una función y nos piden que calculemos la tasa de variación media de esa función en estos intervalos. Entonces empezamos por este intervalo, tasa de variación media en el intervalo menos 2, 0. Entonces sería f de 0. F de 0 es la imagen de 0. La imagen de 0 es esta altura y esta altura son 3. Entonces 3 menos f de menos 2. F de menos 2 está aquí, su altura es este. La gráfica es este punto que está a esta altura que es 1. Entonces 1 dividido por lo que mide ese intervalo, es decir, 0 menos menos 2, ese intervalo mide 2 unidades. Bueno, pues nos quedaría 2 entre 2, 1. Es decir, la tasa de variación media de la función en este intervalo es 1 y veis que sale un número positivo. Eso significa que por término medio en este intervalo la función crece y de hecho veis que es verdad, entre menos 2 y 0 la función crece. Tasa de variación media en intervalo 0,2 sería f de 2 menos f de 0, f de 2. F de 2 es la imagen del 2 que está a altura 0, 0. Menos f de 0, la altura del 0 es 3, 3. Dividido por lo que mide este intervalo. Este intervalo mide 2 menos 0, que es 2. Y nos queda menos 3 medios. Veis que sale un número negativo. Eso significa que en este intervalo la función por término medio va a decrecer. Y de hecho decrece no solo por término medio, decrece toda ella. Porque veis que desde 0 a 2 la función decrece. Entre 2 y 5, o sea, tasa de variación media en el intervalo 2, 5 sería f de 5. F de 5 es esta altura que es 1. Menos f de 2. F de 2 es 0. 1 menos 0, 1. Y lo que mide este intervalo, 5 menos 2 es 3. Un tercio sale positivo. Eso significa que por término medio, en ese intervalo la función crece porque me ha dado una tasa de variación positiva. Y veis que sin embargo entre 2 y 5 la función primero decrece y después crece, pero es más lo que crece que lo que decrece. Entonces por término medio nos ha dado una tasa de variación positiva. Por término medio la función crece más que decrece y por eso esa tasa de variación es positiva. Vamos a ver ahora lo mismo, pero lo que nos dan son dos funciones, cada una con su respectiva fórmula matemática, f de x igual a x cubo y g de x igual a 3 elevado a x. Esta es una función polinómica, potencial, y esta es una función exponencial. Y nos piden que calculemos la tasa de variación media de esas dos funciones en estos dos intervalos y que las comparemos, a ver qué conclusiones podemos quitar. Entonces voy a calcular, veis que ahora como estoy trabajando con dos funciones distintas, sí que les voy a poner forzosamente la letra para distinguirlas. Entonces tasa de variación media de la función f en el intervalo 2, 3. f de 3 menos f de 2 dividido por 3 menos 2. Bueno, f de 3. La f tiene esta fórmula, x al cubo. Entonces f de 3 es 3 al cubo y f de 2 es 2 al cubo. Dividido por 1. Hacemos las cuentas y nos da 19, positivo. Tasa de variación media de la función g en el intervalo 2, 3. Pues g de 3 menos g de 2 dividido por 3 menos 2. Ahora la función g tiene esta fórmula, entonces es 3. G de 3 es 3 elevado a 3. G de 2 es 3 elevado a 2. Dividido por 1. Entonces hago las cuentas y da prácticamente lo mismo. 18, antes daba 19 y ahora da 18. Entonces, ¿qué puedo deducir? Pues puedo deducir que en el intervalo 2, 3, ambas funciones por término medio crecen y además de una forma muy semejante, aunque la f tiene una tasa de crecimiento ligeramente superior. Ligeramente superior. Bueno, ahora en el intervalo 3, 4, bueno, volvemos a hacer lo mismo. Sería f de 4 menos f de 3 dividido por 4 menos 3. Sustituís con esta fórmula, la fórmula de x cubo, y al hacer las cuentas os da 37. Si yo hago lo mismo con la función g en el intervalo 3, 4, g de 4 menos g de 3 usando esta fórmula dividido por 4 menos 3, sustituimos, hacemos las cuentas y nos da 54. También dan ambos positivos, es decir, ambas funciones por término medio crecen también en el intervalo 3, 4. ¿Pero qué sucede? Que la g lo hace más rápidamente que la f, porque su tasa de variación media, su tasa de crecimiento es bastante mayor. Bueno, pues esa es la forma de interpretar la tasa de variación media. Derivada de una función en un punto. Bueno, a veces no interesa tanto saber cómo cambia una función
en un determinado intervalo, pero sí interesa saber cómo cambia una función justo al pasar por un punto. Es decir, en vez de saber si una función crece o decrece, lo que sea, por término medio en un intervalo, lo que nos interesa es ver cómo cambia la función, cómo crece o decrece al pasar justo por un punto. Bueno, pues de ahí va a surgir el concepto de derivada de una función en un punto. Pero para llegar a ese concepto, primero tenemos que pasar por este otro, que es el de tasa de variación instantánea de una función en un punto, que es justo lo que os estoy diciendo. Entonces, imaginaos entonces que nosotros tenemos intervalos, lo que os decía, de la forma, recordad, x sub 0 más h, es decir, fijamos el punto inferior del intervalo. Entonces, tengo un primer intervalo, x sub 0 más h1, es decir, todo esto mide h1. Ahora cojo un intervalo un poco más pequeño, x sub 0 más h2, es decir, ahora el nuevo intervalo mide h2. Otro intervalo donde el punto final es x sub 0 más h3, es decir, la amplitud es h3. Otro intervalo donde el punto final es x sub 0 más h4, es decir, ahora la amplitud es h4. Es decir, lo que estamos haciendo es considerar intervalos de esta forma donde el punto inicial es siempre el mismo y el punto final va retrocediendo hacia atrás hasta intentar acercarse al x sub 0. Es decir, lo que vamos a hacer es que la h, la amplitud, tiende a 0. Entonces, si la h tiende a 0, x sub 0 más h tiende hasta x sub 0, se acerca a x sub 0. En cada uno de esos intervalos vamos a calcular la tasa de variación media. Entonces vamos a calcular la tasa de variación media de la función en cada uno de esos intervalos y después vamos a hacer que h tiende a 0 y calculamos el límite de todas esas tasas. Bueno, pues eso va a ser precisamente la tasa de variación instantánea. Se representa así, tasa de variación instantánea en un punto concreto x sub 0 del dominio de la función, tiene que estar evidentemente en el dominio. Lo que vamos a hacer es calcular las tasas de variación media. Recordad que este cociente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, f en el punto final del intervalo menos f en el punto inicial, dividido por lo que mide el intervalo, este cociente es la tasa de variación media en ese intervalo x sub 0 más h, y a todas esas tasas de variación media les calculamos el límite cuando h tiende a 0. Esto, en lugar de escribirlo así, también se puede escribir de esta otra forma. ¿Cómo se lee esto? Límite cuando h tiende a 0 del incremento de la función en x sub 0 respecto de h, que es el incremento del intervalo, es la medida del intervalo, pues eso va a ser la tasa de variación instantánea. Tasa de variación instantánea en el punto x sub 0. Y de ahí surge precisamente el concepto que nos interesa, que es el de derivada de una función en un punto. Entonces, ¿qué va a ser la derivada de una función f en un punto x sub 0 que forzosamente ha de estar en el dominio de la función? Si x sub 0 no pertenece al dominio de la función f, nunca vamos a poder calcular la derivada de f en ese punto. Entonces, partimos de que x sub 0 sí es un punto de ese dominio. Entonces, ¿a qué se va a llamar derivada de la función f en ese punto x sub 0? Que vamos a representar así, f' de x sub 0. Pues va a ser precisamente este límite siempre y cuando exista, y no solo exista, sino que tiene que ser un número real. Es decir, si nosotros calculamos el límite cuando h tiende a 0 de las tasas de variación media de la función en los intervalos de esta forma, x sub 0 más h, y ese límite, que es este que tenéis aquí escrito, y ese límite existe y es un número real, entonces a ese límite se le llama derivada de la función en x sub 0 y se representa así, f' de x sub 0. Bueno, entonces, lo que os dice aquí en las notas, la derivada de una función siempre ha de dar un número. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo que ese límite tiene que ser un número real. Si ese límite da infinito, aunque el x sub 0 pertenezca al dominio de la función no va a ser derivable en ese punto.
la derivada de una función en un punto, cuando existe, coincide con la tasa de variación instantánea en ese punto. Es lo mismo. ¿Cuándo vamos a decir que una función es derivable en un punto de su dominio? Cuando exista f' de x sub 0, es decir, cuando exista ese límite, el límite cuando h tiende a 0 de las tasas de variación media de la función en los intervalos de la forma x sub 0, x sub 0 más h, y el resultado sea un número real. ¿Y cuándo vamos a decir que una función f es derivable a secas? Cuando sea derivable en todos y cada uno de los puntos de su dominio, es decir, cuando exista la derivada de f en x sub 0, cuando exista f' de x sub 0 para todo x sub 0 de su dominio. Y lo que tenéis que hacer también es acostumbraros a que la derivada de la función en un punto, el f' de x sub 0, lo que es lo mismo, la tasa de variación instantánea en x sub 0, se puede escribir de varias formas. La nomenclatura que vamos a utilizar fundamentalmente es esta, pero también vamos a utilizar esta. Esto se lee derivada de f en x sub 0. Esto también podemos decir f' de x sub 0, pero eso es, digamos, para andar por casa, pero esto realmente es derivada de f en x sub 0 y esto se lee igual. Esta otra forma de escribirlo lo vais a utilizar sobre todo en segundo de bachillerato, pero es lo mismo, pero se lee de distinta manera. Esto se lee diferencial de f en x sub 0 respecto de x. También podemos decir derivada de f en x sub 0 respecto de x. Y este f' es este límite, lo acabamos de ver, este límite que es el que nos da la tasa de variación instantánea de la función x sub 0. Recuerdo una vez más, sería el límite cuando h tiende a 0, recordad que h es la amplitud de los intervalos que estamos tomando, de la tasa de variación media de la función en los intervalos x sub 0, x sub 0 más h, es decir, límite cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h. Pero en lugar de escribir así el límite, también lo vais a tener que escribir de otra forma, o también lo podéis escribir de esta otra forma. Y eso no es más que hacer un cambio de variable. A ver, os lo voy a explicar, os lo voy a escribir aquí aparte, para que lo veáis. A ver, hemos dicho que f' de x sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de las tasas de variación media de la función en x sub 0 más h, que es lo mismo, esperad que voy a borrar aquí un poco, empiezo, que es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h. Pero si ahora hacemos un cambio de variable, es decir, fijaos que ahora yo voy a llamarle a x sub 0 más h, le voy a llamar x. Entonces, si a x sub 0 más h le llamo x, cuando h tiende a 0, es decir, cuando h se aproxima cada vez más a 0, entonces x sub 0 más h tiende ¿a quién? A x sub 0. Y como estamos diciendo que x sub 0 más h es x, eso es lo mismo que decir que x tiende a x sub 0. Entonces este límite lo podemos escribir como límite. En vez de poner cuando h tiende a 0, pues decir cuando h tiende a 0, bueno, aquí en realidad es una equivalencia también. Cuando h tiende a 0 puedo poner que x tiende a x sub 0, que es lo mismo. En vez de poner f de x sub 0 más h, como x sub 0 más h es x, puedo poner f de x. Aquí pongo menos f de x sub 0 y aquí en vez de h, si despejáis de aquí h, ¿quién es h? Es x menos x sub 0. A ver, que me confundí. Sería x menos x sub 0, que sería lo que pondríamos aquí. Pues esa es la otra forma que tenemos de representar este límite. En lugar de representarlo así, lo podemos representar de esta otra manera, que es lo que tenéis aquí escrito en los apuntes. Entonces, la derivada de f en x sub 0, que también se puede representar así o así, pero repito, esta nomenclatura de momento no la vamos a utilizar, quedará para segundo de bachillerato,
es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h, pero también vais a tener que conocerlo de esta otra manera porque también lo vamos a utilizar. Es lo mismo que el límite cuando x tiende a x sub 0, x sería el punto final del intervalo, cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido por x menos x sub 0. Y eso no es más que el límite cuando el incremento de las x tiende a 0, el incremento de las x es lo que mide en esos intervalos, es decir, la h, cuando lo que aumenta la x tiende a 0, del incremento de la y respecto del incremento de la x. De momento esta notación tampoco es necesario que la utilicéis, las que tenéis que utilizar y saber bien son esta y estas. Esas son las que vamos a utilizar este año indistintamente. Entonces ahora vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo aplicando esta definición, es decir, acabamos de ver cómo se calcula la derivada de una función en un punto utilizando límites. Veis una vez más que los límites son imprescindibles para el cálculo de o para estudiar un montón de características de las funciones. Bueno, pues ahora vamos a ver casos prácticos, es decir, me van a dar una función con su fórmula y me van a pedir que calcule la derivada de esa función en puntos de su dominio. Entonces tengo que utilizar límites. ¿Qué límites? Pues cualquiera de estos dos. Entonces he puesto un par de ejemplos, bueno, he puesto más, pero en estos dos primeros ejemplos, en uno utilizaremos un límite y en otro utilizaremos otro. Podéis utilizarlos indistintamente. Entonces, si os habituáis mejor o preferís utilizar siempre uno, pues no creo que vaya a haber problema. Salen más o menos, tienen más o menos la misma dificultad en las cuentas ambos, entonces por eso no tengáis dudas, podéis utilizar el que queráis. De todas formas, yo voy a utilizarlos indistintamente para que os habituéis a ver ambos. Bueno, pues entonces, primer ejemplo, nos dicen, aplicando la definición de derivada mediante límites, calcula la derivada de f en menos 2, es decir, f' de menos 2, cuando f de x tiene esta forma. Vale, entonces, menos 2 es un punto del dominio de esta función. Bueno, esta función es un polinomio, porque esto es lo mismo que 2 quintos de x menos 3 quintos, y los polinomios sabéis que tienen de dominio todo R. Entonces, menos 2 sí que está en el dominio de la función. Si no estuviese, no se podría calcular la derivada en ese punto. Vale, entonces ahora, definición, fijaos, cuando era f' de x sub 0, lo vamos a hacer con este límite, con el segundo. Cuando era f' en x sub 0 decíamos límite cuando x tiende a x sub 0, pues ahora será límite cuando x tiende a menos 2 de f de x queda igual, menos f de x sub 0 que es f de menos 2, dividido por x menos x sub 0 por x menos menos 2. Entonces límite cuando x tiende a x sub 0 que es menos 2, de f de x menos f de x sub 0 que es f de menos 2, dividido por x menos x sub 0. Ahora, en vez de f de x hay que poner la fórmula. En vez de f de menos 2 hay que poner también la fórmula, pero donde está x poner un menos 2. Y en vez de x menos menos 2, x más 2. Y ahora, lo único que tenéis que procurar es hacer las cuentas con calma y sin confundiros, porque los límites que resultan para calcular son muy sencillitos. Entonces, habéis hecho ya límites muchísimo más complicados que los que os van a aparecer en este tipo de ejercicios. Aquí el problema estará en que no os confundáis en las cuentas intermedias. Vale, entonces aquí me quedaría 2x menos 3 partido de 5 y hacemos esto. Quedaría menos 4 menos 3 menos 7 con el menos de delante más 7 quintos. Ahora hay que hacer esta suma y al hacer esta suma nos queda 2x más 4 dividido por 5 y el denominador queda igual. Fijaos que voy poniendo siempre el límite delante. Recordad que el límite solamente se quita o desaparece cuando sustituís la x por el punto al que tiende. Bueno, entonces este 5 pasa para abajo multiplicando y ahora pues quito factor común aquí quite factor común el 2, o si no ya podéis sustituir directamente, sustituyendo la x por menos 2, me quedaría 2 quintos, bueno aquí al quitar factor común esto se va con esto, y entonces queda 2 quintos, y el límite de una constante es la constante. Si yo no hubiese quitado factor común para que se fuese el x más 2, pues simplemente sustituiríamos, y nos quedaría, aquí al sustituir nos quedaría
2 por menos 2 más 4 dividido por 5 por menos... bueno, claro. No, hay que quitar factor por común porque el límite es de la forma 0 partido por 0. No me había dado cuenta. Sí, si aquí miráis la forma del límite, os queda 0 partido por 0 y al quedar 0 partido por 0 es por eso hay que quitar factor común y se van y entonces es cuando ya podéis calcular el límite sin problemas y da 2/5. Vale. No me había dado cuenta de eso. Vale. Otro ejemplo. Ahora nos piden que calculemos la derivada de f en 3, pero ahora la fórmula cambia. Es esta fórmula. Bueno, pues en lugar de utilizar este límite, vamos a utilizar este otro de aquí. Entonces digo límite cuando h tiende a 0. Y ahora f de x sub 0 más h. Nuestro x sub 0 es 3. F de 3 más h menos f de x sub 0, que es f de 3, dividido por h. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? En la fórmula de f, para calcular f de 3 más h, en la fórmula de f de x, donde está x, tenéis que poner 3 más h. Entonces quedaría 3 por 3 más h al cuadrado más 2 por 3 más h, y todo eso lo ponemos entre corchetes, menos, y ahora calculáis f de 3 sustituyendo en esta fórmula la x por 3, poniendo todo entre paréntesis o entre corchetes para no confundiros en los cálculos. Entonces ahora se trata de deshacer ese denominador, de quitar todos los paréntesis, los corchetes, juntar todo cuanto podáis juntar, es decir, reducir, simplificar y ver de qué forma queda el límite. Bueno, pues entonces hacemos todas las cuentas del numerador, quitamos todo y al final, una vez que hemos juntado todo, nos va a quedar esto, h cuadrado más 20h. Si yo ahora miro la forma del límite, me va a quedar 0 partido por 0, entonces hay que factorizar. Abajo ya lo tenéis factorizado, arriba quito la h factor común, se va esta h con esta h y me queda este límite. Límite cuando h tiende a 0 de h más 20, que sustituyo, y es 0 más 20, que es 20. Pues entonces, veis, aquí daba un número real y entonces la derivada existe y vale esto. Aquí da un número real y entonces esta derivada también existe y vale 20. Vamos con otro ejemplo. Nos dice, dada la función f de x igual a 1 partido por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, calcula si existe f' de menos 1 utilizando la definición de derivada de una función en un punto. La definición se refiere a la definición con límites, es decir, os piden que calculéis esta derivada usando límites. Dentro de nada veremos que no es necesario utilizar siempre límites, es decir, hubo una serie de personas que se dedicaron a calcular, a definir unas reglas que nos permitían calcular derivadas sin necesidad de estar haciendo siempre límites, pero eso más tarde. Y de todas formas, si en un ejercicio os piden que calculéis un límite utilizando la definición, siempre tendréis que utilizar límites. Otra cosa es que os digan a secas, calcula la derivada. Entonces, si no os lo especifican, será cuando podréis utilizar las reglas de derivación, que son mucho más sencillas. Pero si piden explícitamente la definición de derivada, es utilizando límites. Bueno, entonces, lo primero que tengo que ver es que menos 1 está en el dominio de esta función. Fijaos que x cuadrado más 1 nunca se anula, de hecho siempre es positivo, siempre es mayor o igual que 1, con lo cual esa raíz siempre existe, nunca da nula, y entonces el dominio de esta función es todo R. Vale, entonces voy a calcular f' de menos 1. En este caso escogí el límite con la h, podríais escoger el otro límite cuando x tiende a x sub 0, que sería cuando x tiende a menos 1, pero en este caso lo hice con el límite de la h. Es el que más se suele utilizar, ¿de acuerdo? No en todos los casos, pero suele ser el que más se utiliza. Bueno, pues entonces sería límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h. X sub 0 es menos 1. Entonces f de menos 1 más h menos f de x sub 0, f de menos 1 dividido por h. Ahora, con cuidado. En la fórmula de f, donde está esta x, tenéis que poner menos 1 más h y nos queda todo esto. Y ahora f de menos 1, en la fórmula de f, donde está la x, tenemos que poner menos 1. Y ahora habría que hacer toda esta operación. ¿Cómo? Bueno, pues antes de nada, simplifico todo eso, reduzco todo esto y reduzco esto, entonces nos queda esto que tenéis aquí. Ahora hay que hacer esta resta. A ver, aquí me salté un paso, pero para hacer esta resta sería denominador común en el numerador, sería raíz de x2 por esta raíz. Y en el numerador os quedaría 1 por raíz de 2 menos 1 por esta raíz.
y este denominador, es decir, el producto de estos dos va a pasar para abajo, que es lo que está hecho aquí. Aquí ya lo hice de golpe. Entonces, el denominador común del numerador, que sería raíz de 2 por esta raíz, pasa multiplicando abajo a la h que ya estaba abajo. Y en el numerador os queda 1 por raíz de 2 menos 1 por esta raíz, que es esto que tenemos aquí. Si yo ahora miro la forma que tiene ese límite, si sustituyo la h por 0, nos va a quedar otra vez 0 partido por 0. Pero 0 partido por 0, cuando hay raíces, recordad que se resolvía multiplicando y dividiendo por el conjugado de la expresión radical en la que se anula. Esta expresión radical, la que lleva la resta, es a la que hay que calcular el conjugado. Entonces tengo que multiplicar y dividir lo que ya tenía, que era todo esto, por el conjugado de esa expresión. Es decir, en vez del menos aparece un más. Recordad que en este tipo de límites, cuando se multiplicaba y dividía por el conjugado, solo se hacían las cuentas donde aparecía la suma por diferencia. La suma por diferencia aparece en el numerador, que va a ser diferencia de cuadrados. Es la única operación que voy a hacer. Las otras van a quedar como están, van a quedar indicadas para poder simplificar después, si no, no vamos a poder simplificar. Entonces, en el numerador sería cuadrado del primero y cuadrado de la raíz de 2 es 2, menos, y habría que abrir un paréntesis, cuadrado del segundo, se iría el símbolo de la raíz y nos quedaría lo de dentro. Pero como lleva un menos delante, aquí ya lo he cambiado de signo automáticamente. Entonces nos quedaría menos h cuadrado más 2h menos 2. Pero ya digo, si no, lo hacéis en 2 pasos y sería 2 menos paréntesis y lo que está aquí dentro de esa raíz. Simplificamos lo que pueda simplificarse, entonces se van el 2 y el menos 2 y nos quedaría menos h cuadrado más 2h. Si volvemos a mirar la forma del límite, vuelve a ser 0 partido por 0, entonces hay que factorizar. El denominador ya está factorizado y en el numerador, si en menos h cuadrado más 2h factorizamos, se quita el h factor común y queda esto. Y ahora esta h se va con esta h, es decir, esta se iría con esta. Y lo que nos quedaría es todo esto. Y ahora sí que ya podemos sustituir la h por 0 porque ya no va a ser indeterminación. Hacemos las cuentas y al final nos queda esto. Vale, entonces veis que esto ya es un caso un poquito, no es tan sencillito como estos dos primeros ejemplos, pero no es un límite que no hayáis hecho antes. Es decir, límites de este tipo ya habéis hecho varios. Una vez que hemos visto cómo se define la derivada de una función en un punto, vamos a ver cuál es su interpretación geométrica, es decir, dibujando qué representa la derivada de una función en un punto. Fijaos bien porque esto es de lo más importante que vais a estudiar no solamente en este tema, sino a lo largo de todo el curso. Y es algo que vais a continuar utilizando y en lo que se fundamentará lo que vendrá a continuación. De hecho, es una de las pocas demostraciones que se os va a exigir que sepáis hacer. Es decir, nosotros cuando hemos visto cuestiones teóricas, normalmente simplemente se os han dado enunciados de teoremas, si ha habido algún teorema o definiciones, pero raramente se os ha explicado la demostración, raramente habéis visto cuál es la justificación de esos enunciados teóricos, de esos resultados teóricos. En cambio, en este caso sí vamos a ver la demostración y eso ya os debería dar una idea de su importancia. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto? Bueno, pues la derivada de una función f en un punto x sub 0 de su dominio sí existe, porque recordad que la derivada en un punto no tiene por qué existir siempre. Si existe, coincide con la pendiente de la recta tangente a la curva igual a f de x, es decir, coincide con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto que tiene de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, es decir, en el punto cuya abscisa es precisamente aquella en la que estamos calculando la derivada. Bueno, vamos a ver la situación gráfica y lo vamos a demostrar. Entonces, fijaos, tenemos nuestra función f con su gráfica. En este caso es esta curva que aparece aquí dibujada en negro. Veis que pone igual a f de x.
tenemos el punto x sub 0. Entonces nosotros lo que construimos es un intervalo a partir de ese punto x sub 0. Entonces el intervalo es x sub 0 más h. Vamos a ver cuáles son los puntos que corresponden tanto a x sub 0 como a x sub 0 más h sobre la gráfica. Entonces a este punto le llamamos P, que es el que tiene de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, y al punto que le corresponde a x sub 0 más h sobre la gráfica le llamamos Q, y por lo tanto ese punto tiene de coordenadas x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. Lo que vamos a demostrar precisamente es que f' de x sub 0, es decir, la derivada de la función f en este punto, es la pendiente de esta recta tangente. Fijaos que esa recta t, esa recta roja, es la tangente a la gráfica de la función pasando por el punto cuya abscisa es x sub 0. Pues eso es lo que tenemos que demostrar, que f' de x sub 0 vale lo mismo que la pendiente de esta recta tangente. Aquí veis que aparece otra recta, la recta S, que es la recta que pasa por los puntos P y Q. Recordad que geométricamente la pendiente de esa recta S no era otra cosa más que la tasa de variación media de la función en este intervalo, en el intervalo x sub 0 más h. Entonces tenéis dos interpretaciones geométricas. Una ya la visteis, la pendiente de esta recta secante, de esta recta que pasa por estos dos puntos P y Q, es la tasa de variación media en el intervalo cuyos extremos son las abscisas de esos dos puntos, y la derivada de la función en este punto x sub 0 tiene que ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto cuya abscisa es x sub 0, que es el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Bueno, pues vamos a ver cómo se demuestra eso. Vale. Volvemos a tener entonces la misma gráfica anterior. Lo que pasa es que vamos a considerar intervalos que retrocedan. Lo que veíamos antes, a ver, fijaos, lo tengo todavía por aquí. Recordad, fijábamos el punto x sub 0, el primer punto del intervalo, y lo que hacíamos era construir intervalos que tendían hacia el x sub 0, es decir, el extremo final de los intervalos tendía a aproximarse cada vez más al extremo inicial. La amplitud de cada uno de esos intervalos se iba haciendo cada vez menor y por eso el punto final, el extremo final, tendía al extremo inicial. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, fijaos, tenemos el primer intervalo sería x sub 0, x sub 1. Vale, este x sub 1 tiene su punto asociado sobre la gráfica, su punto q sub 1. Y trazamos la recta que une ese punto q sub 1 con el punto P. El punto P es siempre el mismo, que es el de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Ahora consideramos un intervalo un poco más pequeño, es decir, ahora el extremo superior en vez de ser x1 es un punto x sub 2 que está más cerca de x sub 0. Ese punto x sub 2 del eje de las x tiene un punto q sub 2 asociado sobre la gráfica. Vale, pues trazamos también la recta que pasa por ese punto q sub 2 y el punto P, que sería esa recta S sub 2. Otra vez, consideramos otro punto x sub 3 que está un poco más cerca de x sub 0, buscamos su punto sobre la gráfica, que sería q sub 3, y ese punto, por ese punto y por P, trazamos la recta que pasa por ambos. Bueno, y eso continuaríamos haciéndolo, es decir, tendríamos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub n, de tal forma que los x sub n van a tender a x sub 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasa cuando los x sub i o los x sub n tienden a x sub 0? ¿Qué le pasa a estas rectas? ¿Qué le va pasando a estas rectas secantes? Pues veis que cada vez se van aproximando más a la recta t. Si vosotros en los apuntes pincháis sobre esa gráfica, se os va a abrir una imagen animada. Yo la tengo aquí, entonces, bueno, no es exactamente la misma figura, pero viene siendo lo mismo. Entonces, lo que va a pasar es que las rectas secantes, fijaos, se acaban convirtiendo en la tangente. Fijaos que el punto sobre el eje de las x se va moviendo hasta llegar al x sub 0, aquí el x sub 0 sería 1, y veis que las rectas secantes se acaban convirtiendo en la recta tangente a la gráfica precisamente por el punto donde la x
vale 1. Bueno, pues entonces, volviendo a nuestra situación. Si hacemos que los x sub n tiendan a x sub 0, es decir, veis aquí, cuando x sub n tiende a x sub 0, ¿qué le pasa a las rectas s sub n? Es decir, ¿cuál es el límite cuando x sub n tiende a x sub 0 de las rectas Sn? Pues que se acaban convirtiendo en la recta t. Es decir, la recta t es el límite cuando los x sub n se aproximan a x sub 0 de esas rectas S sub n, de esas rectas secantes. Por lo tanto, si la recta t es el límite de las rectas S sub n, la pendiente de la recta t va a ser el límite de las pendientes de las rectas S sub n, que es lo que tenemos aquí escrito. f sub t, pendiente de la recta t, es el límite cuando los x sub n se aproximan a x sub 0 de las pendientes de esas rectas S sub n. Pero recordad ahora la interpretación geométrica de la tasa de variación media. La recta S1, por ejemplo, la pendiente de la recta S1 es la tasa de variación media en el intervalo x sub 0, x sub 1. La pendiente de la recta S sub 2 es la tasa de variación media de la función en el intervalo x sub 0, x sub 2 y así con todas. Por lo tanto, la pendiente de cualquier recta S sub n es la tasa de variación media en el intervalo x sub 0, x sub n. Y estoy calculando el límite cuando x sub n tiende a x sub 0 de todas esas tasas de variación media. En vez de tasa de variación media, ahora pongo la fórmula. La fórmula de la tasa de variación media de la función f en intervalos x sub 0, x sub n es f de x sub n menos f de x sub 0 dividido por x sub n menos x sub 0. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable o utilizar otra nomenclatura. Es decir, ahora en vez de x sub n le llamo x. Entonces, donde esté x sub n, yo pongo x. Y entonces aquí me quedaría el límite. En vez de que cuando x sub n tiende a x sub 0, cuando x tiende a x sub 0. En vez de f de x sub n, f de x. Y aquí lo mismo. En vez de x sub n, x. Y nos queda este límite. Pero si recordáis, este límite era equivalente a este otro. Era el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h. ¿Por qué eran equivalentes? Porque era otro cambio de variable. El x era lo mismo que x sub 0 más h, ya os lo expliqué antes. De hecho, este límite era la otra forma que teníais precisamente para escribir f' de x sub 0. Bueno, entonces, si unimos el principio con el final, desde aquí, tenemos que la pendiente de la recta t coincide precisamente con la derivada de f en el punto x sub 0. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que la derivada de la función f en el punto x sub 0 coincide con la pendiente de la recta t, y la recta t es la tangente a la gráfica de f pasando por el punto cuya abscisa es precisamente x sub 0, que es justo lo que queríamos demostrar. Esa es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Siempre que una función sea derivable en un punto, que es lo mismo que decir siempre que exista f' de x sub 0, entonces va a existir la recta tangente a la gráfica en ese punto, en el punto cuya abscisa es precisamente x sub 0, ¿vale? Porque la derivada es la pendiente de esa recta. Pero al revés no tiene por qué ser cierto, es decir, puede suceder que una función, su gráfica en un punto tenga tangente y sin embargo en ese punto no se pueda calcular la derivada de la función. Y eso corresponde, por ejemplo, a una situación como esta. Fijaos aquí, este punto x sub 0 está en el dominio de la función f. ¿Por qué? Porque este punto x sub 0 tiene un punto asociado sobre la gráfica y una altura correspondiente que sería f de x sub 0. Y por esa gráfica, o sea, a esa gráfica, por ese punto cuya abscisa es x sub 0, existe tangente. Sin embargo, no existe derivada de la función en x sub 0. ¿Por qué? Porque esta recta tangente es una recta vertical. Y las rectas verticales no tienen pendiente o tienen pendiente infinita. Entonces estaríamos diciendo que la derivada en x sub 0, ese límite que nos da el valor de la derivada, es un límite cuyo valor es infinito y eso no puede suceder. Nosotros dijimos
que una función tiene derivada en un punto, es decir, que existe f' de x sub 0, si el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h existía y daba como resultado un número real. Y en ese caso, en este caso que tenemos aquí dibujado, ese límite daría como resultado infinito. Por lo tanto, no existe f' de x sub 0. Entonces, si existe derivada, siempre vais a tener recta tangente a la gráfica en el punto cuya x, cuya abscisa sea esa en la que estáis calculando la derivada, pero puede que exista recta tangente, como es este caso, y sin embargo no tengamos derivada en ese punto. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el que nos van a pedir que calculemos la derivada de una función en varios puntos de su dominio sin tener la fórmula de la función. En ejemplos que hemos visto anteriormente, nos daban la fórmula matemática de la función y nos pedían que calculásemos f' en distintos puntos. Y entonces lo que utilizábamos era la definición mediante límites. Calculábamos los límites, veíamos a qué números eran iguales esos límites y ese era el valor de la derivada. Ahora no tenemos la fórmula, tenemos la gráfica. Entonces, ¿cómo puedo calcular el valor de la derivada de una función en un punto cuando tengo la gráfica? Pues teniendo en cuenta precisamente esta interpretación geométrica. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto de la gráfica cuya abscisa es esa x que estamos considerando. Entonces, a nosotros nos mandan calcular o nos piden que calculemos f' de menos 3, f' de 0 y f' de 4. Vale, entonces, para calcular f' de menos 3, entonces vamos a la x igual a menos 3, que sería esta. Ahora, tengo que buscar el punto que le corresponde sobre la gráfica, que sería este. Tenemos que trazar, que ya nos la dan trazada, la recta tangente a la gráfica, ahora la gráfica es esa curva negra, pues tenemos que trazar la recta tangente a esa gráfica pasando por este punto, y es esta recta que tenemos aquí. Pues la pendiente de esta recta va a ser la derivada de f en menos 3, es decir, va a ser f' de menos 3. ¿Y cómo calculamos la derivada de esta recta tangente? Buscando dos puntos que se vean bien, que están en esa recta, y calculando la pendiente. Siempre que tengáis las coordenadas de dos puntos que están en una recta, vais a poder calcular la pendiente de esa recta, porque es variación de la y entre variación de la x. Entonces, buscamos dos puntos que se vea claramente que pertenecen a esa recta. Uno es este, que sería el menos 3, 3, y otro, pues por ejemplo, este, que es el menos 2, 0. Entonces, veis, los tenemos aquí, el menos 3, 3 y el menos 2, 0. Ambos están en esa recta. Entonces, ya puedo calcular la pendiente de esa recta tangente a la que estoy llamando t sub 1. Entonces, ¿cómo se hace? Y del segundo punto menos y del primer punto, 0 menos 3, entre x del segundo punto menos x del primer punto, menos 2 menos menos 3. Hacemos esa operación y nos da menos 3, es decir, f' en menos 3 vale menos 3. Nos piden ahora que calculemos f' en 0, entonces vamos a la x0, que está aquí. Buscamos el punto que le corresponde sobre la gráfica, que es este, el 0, 4. O sea, la altura es 4, el punto sería el de coordenadas 0, 4. Por ese punto trazamos una tangente o la tangente a la curva, que es esta que tenemos aquí dibujada. Y ahora hay que calcular la pendiente de esa recta tangente. Entonces hay que buscar dos puntos que se vea clarito que están en esa recta. Uno es el 0, 4, lo tenemos aquí, y otro, bueno, aquí he puesto el 2, 7. A ver, lo vemos, el 2, 7. Efectivamente es un punto que se ve bien que está en la recta. Procurad buscar siempre puntos con coordenadas enteras, que se vean claramente. Lo mismo, calculo la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, y del segundo menos y del primero entre x del segundo menos x del primero, y nos da 3 medios. De acuerdo. El último que nos pedían, f' en 4, la x4 está aquí, el punto que le corresponde sobre la gráfica es este, la recta tangente a la gráfica pasando por ese punto, es esa que tenéis ahí dibujada, esta sería t sub 3. Buscamos dos puntos que estén en esa recta, uno es este, que es el 4, 4, y otro, pues, este de aquí es este, que es el 5, 2, es este que he puesto aquí, el 5, 2 está aquí. Bueno, entonces calculamos la pendiente de esa recta, y del segundo menos y del primero entre x del segundo menos x del primero, y nos da menos 2.
Bueno, y nos preguntan una cosa más, nos preguntan ¿qué signo va a tener la derivada en x igual a 1? Entonces, recordad, la derivada coincide con la pendiente de la recta tangente, que pasa por ese punto, por el punto cuya abscisa es 1. Entonces, vamos al x1. La x1 está aquí. El punto sobre la gráfica sería este, sería el 1, 6, ¿vale? Si yo trazo la tangente, que no la tenemos trazada, si trazásemos la tangente a la gráfica pasando por el punto 1, 6, la recta que os sale va a ser muy parecida a esta roja que está aquí dibujada, pero va a ser una recta creciente, que es lo que nos interesa. Si es una recta creciente, su pendiente es positiva. Por lo tanto, la derivada, que coincide con la pendiente, la derivada también va a ser positiva, es decir, el signo de f' de 1 va a ser positivo, que es lo que os preguntan aquí. Bueno, y además de la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, también debéis conocer la interpretación física, es decir, en la vida real, en qué situaciones estamos trabajando con derivadas de funciones. Bueno, pues recordad, la tasa de variación media, cuando hablábamos de la tasa de variación media, su interpretación física, es decir, su aplicación a la realidad, era ver cómo cambiaba una magnitud, cómo aumentaban o disminuían los valores que tomaba una magnitud en un determinado intervalo, normalmente de tiempo. Bueno, pues en este caso, la interpretación física de la derivada de una función en un punto, lo que nos va a decir es cómo se comporta una función, cómo se comporta una magnitud en un instante concreto, justo en un momento o un instante concreto. Cómo se comporta una función en un punto concreto. Y el ejemplo más claro es el de velocidad instantánea. Del mismo modo que el ejemplo más claro de la interpretación física o de la aplicación a la realidad de la tasa de variación media era la velocidad media de un móvil en un intervalo de tiempo, pues el ejemplo más claro de la interpretación física o aplicación a la vida real de la derivada de una función en un punto es la velocidad instantánea de un móvil, es decir, la velocidad que lleva un móvil en un instante concreto. Recordad que velocidad es espacio entre tiempo, entonces nosotros vamos a tener la función espacio, la función e de t, espacio de t, una función que depende del tiempo. Y si nos piden que calculemos la velocidad en un tiempo concreto, en un instante concreto, en un momento t sub 0, lo que nos están pidiendo es que calculemos la derivada de la función espacio, e' en ese instante, en t sub 0, es decir, v de t sub 0, esto que tenemos aquí, v de t sub 0, que sería la velocidad en el instante t sub 0 o velocidad instantánea, es lo mismo que e' en t sub 0. Y e' en t sub 0 es este límite que tenemos aquí, límite cuando h tiende a 0 de la función que es e, ahora le estamos llamando e en vez de f, en t sub 0 más h menos e de t sub 0 dividido por h. Entonces, si os piden velocidad instantánea, es lo mismo que si os están pidiendo la tasa de variación instantánea, es lo mismo, y es calcular ese límite. Y ahora nuestra función f es el espacio. Pero otros ejemplos, tenéis aquí otros ejemplos, otras situaciones de la vida cotidiana en las que se está trabajando con derivadas, pues tenéis aquí. Presión del agua en cada uno de los puntos de una presa, porque es en un punto concreto. Entonces, estamos viendo cómo se comporta una magnitud, que es la presión, en un punto concreto. Puede ser, ya digo, puede ser punto, puede ser un instante, puede ser un tiempo, pero bueno, también emisión de partículas de un cuerpo en un instante concreto. También es una derivada. Presión de un avión en el momento, en el instante concreto del aterrizaje. También. Pendiente de una carretera de montaña en un punto kilométrico concreto, en cada uno de sus puntos kilométricos concretos. Entonces, siempre que hagáis referencia o que hagamos referencia a una magnitud, al valor de una magnitud, a cómo se comporta una magnitud, toda magnitud viene dada por una función.
En un momento concreto, en un instante concreto, estaremos hablando de derivadas, estaremos trabajando con derivadas. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Nos dice: la trayectoria de un móvil en función del tiempo significa que depende del tiempo, es decir, la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la trayectoria, es decir, el espacio recorrido. Entonces, la trayectoria de un móvil en función del tiempo viene dada por esta función f de t igual a t cuadrado menos t, donde t se mide en segundos y f de t en metros. Es decir, esta función, para cada valor de t medido en segundos, me da un valor del espacio medido en metros. Me piden que calcule la velocidad media entre los segundos 1 y 6. Recordad, velocidad media tiene que ser entonces una tasa de variación media, y la velocidad real en el instante 4 segundos. La velocidad en un instante es la velocidad instantánea o derivada. Bueno, entonces, velocidad media entre los instantes 1 y 6, que es lo mismo que la velocidad media en el intervalo 1,6. Bueno, esto no hace falta que lo escribáis así. Aquí esto es lo mismo que decir tasa de variación media de la función f en el intervalo 1,6. Recordad que había otra forma de escribirlo, que era la de los incrementos. Esto se lee incremento de la función f respecto, o incremento del espacio, porque f de t es espacio, incremento del espacio respecto del tiempo en el intervalo 1,6. La velocidad es eso, lo que varía el espacio respecto del tiempo. Bueno, pues decimos, es una tasa de variación media. Entonces, f del punto final, f de 6 menos f de 1, punto no, instante, f del instante final menos f del instante inicial, dividido por el instante final menos el instante inicial. Entonces, calculamos f de 6 como con esta fórmula, 6 al cuadrado menos 6. Calculamos f de 1, 1 al cuadrado menos 1, y abajo 6 menos 1, 5. Hacemos las operaciones y resulta que el resultado es 6 unidad metros por segundo, porque el espacio estaba medido en metros y el tiempo en segundos. Entonces, la velocidad media entre el segundo 1 y el segundo 6, siempre medidos desde que el móvil comienza a moverse, es decir, el instante inicial 0 es cuando el móvil comienza a moverse. Bueno, pues entre los segundos 1 y 6, la velocidad media es 6 metros por segundo. Eso no significa que lleve esa velocidad en todos esos segundos, en los segundos comprendidos entre 1 y 6, sino que la media es 6 metros por segundo. Y ahora nos piden que calculemos la velocidad instantánea, la velocidad real en el 4. Entonces nos están pidiendo que calculemos la derivada de la función f en ese punto 4, es decir, nos están pidiendo que calculemos f' de 4. Y f' de 4 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 dividido por h. En vez de f de 4 más h venimos aquí y en vez de la t hay que poner 4 más h. Entonces nos quedaría todo esto que ya digo debéis poner siempre entre corchetes. F de 4, pues aquí sustituimos la t por 4 y quedaría 4 cuadrado menos 4. Hacemos con mucha calma las operaciones, las cuentas. Tened cuidado con todos los signos. Simplificamos, reducimos lo que se pueda reducir y al final en el numerador os va a quedar h cuadrado más 7h. Si ahora miramos de qué forma es ese límite, como h tiende a 0, os quedaría 0 en el numerador y 0 en el denominador. Los límites de la forma 0 partido por 0 se resuelven factorizando. Entonces quitamos arriba factor común y así esta h se puede ir con esa h y os queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 7. Sustituís la h por 0 y os queda 7. Entonces, a pesar de que entre los segundos 1 y 6 la velocidad media era de 6 metros por segundo, vemos que en el instante 4, que está dentro de ese intervalo, la velocidad era mayor, era de 7 metros por segundo. Bueno, pues aquí tenemos entonces un caso práctico en el que vemos la aplicación tanto de la tasa de variación media como de la derivada de una función en un punto. Bueno, pues vamos ahora con las derivadas laterales. ¿Recordáis que cuando en su momento definimos límite de una función en un punto, decíamos que si la función existía a izquierda y derecha de ese punto, el límite existía siempre y cuando existiesen los límites laterales por la izquierda y por la derecha y ambos límites coincidiesen? Bueno, pues teniendo eso en cuenta, también vamos a poder definir
derivada lateral por la izquierda de una función en un punto y derivada lateral por la derecha de una función en un punto. Entonces, la derivada lateral por la izquierda de la función f en el punto x sub 0 se representa así, f' de x sub 0 menos. Y no es más que el mismo límite o los límites con los que estamos trabajando en la definición de derivada, pero tomando esos límites por la izquierda. Es decir, límite cuando h tiende a 0 menos, a 0 por la izquierda, de la tasa de variación media, es decir, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h, o si utilizáis la otra forma de escribir el límite, sería límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x menos f de x sub 0 dividido por x menos x sub 0. Si estos límites, cualquiera de ellos, que sabéis que tienen que dar lo mismo, si esos límites existen y su resultado es un número real, entonces vamos a decir que la función f es derivable por la izquierda en x sub 0. Evidentemente siempre el punto x sub 0, repito, o ya os lo dije anteriormente, tiene que ser del dominio. Si cogéis puntos que no estén en el dominio de la función, no tiene sentido estudiar nunca derivabilidad. Nunca va a ser derivable en puntos que no estén en el dominio. Entonces, si cualquiera de estos límites existe y además de existir da como resultado un número real, entonces existe la derivada de f por la izquierda en x sub 0 y su valor pues es el valor que tengan esos límites. Del mismo modo, ¿qué va a ser la derivada lateral por la derecha de la función f en el punto x sub 0, que vamos a representar así, f' de x sub 0 más? Pues esos límites, pero calculados por la derecha, límites laterales por la derecha. Límite cuando h tiende a 0 más, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h, o bien límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, de f de x menos f de x sub 0 dividido por x menos x sub 0. Lo mismo. ¿Cuándo vamos a decir que la función f es derivable en un punto x sub 0 de su dominio? Cuando exista la derivada lateral por la derecha y su resultado sea un número real, es decir, cuando cualquiera de esos límites exista y den como resultado un número real. ¿Y cuándo vamos a decir que una función es derivable a secas en un punto x sub 0? Bueno, decíamos eso, ya lo dijimos anteriormente, dijimos que una función era derivable en un punto de su dominio, si existía la derivada de la función en ese punto, pero eso realmente es lo mismo que se cumplan estas tres condiciones que están aquí. Entonces, para que una función sea derivable en un punto, es decir, para que podamos calcular la derivada de esa función en ese punto, primero, la función tiene que ser continua en ese punto. Si no es continua, nunca va a poder ser derivable. Segundo, tienen que existir ambas derivadas laterales, es decir, estos dos límites, y ser números reales. Y tercera condición, esas dos derivadas laterales tienen que valer exactamente lo mismo. Si se cumplen las tres condiciones, es decir, si la función es derivable, siempre se cumplen esas tres condiciones. Y si se cumplen esas tres condiciones, la función siempre es derivable. Ahora bien, si falla alguna de estas tres condiciones, la función ya no va a ser derivable en el punto x sub 0, siendo este un punto del dominio. Bueno, y vamos a ver ahora precisamente cuál es la relación que existe entre continuidad y derivabilidad. Y para eso enunciaremos este teorema. Esto que viene aquí es el enunciado de un teorema, es una propiedad que cumplen siempre las funciones derivables y que dice: toda función derivable en un punto es necesariamente continua en dicho punto. Es decir, si una función es derivable en un punto, entonces forzosamente la función va a ser continua en ese punto, que en realidad también se deduce de aquí. Hemos dicho, si una función es derivable en un punto, entonces pasan estas tres cosas. En particular pasa la primera, es decir, existe continuidad. Bueno, tenéis ahí la demostración del teorema, no se os exige, entonces la podéis mirar. No os la voy a explicar, es sencillita, pero como andamos apurados de tiempo, vamos a centrarnos realmente en lo que tenéis que trabajar este curso. Entonces, ya digo, es una una demostración muy sencilla, le podéis echar un vistazo y a ver si la entendéis. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Fijaos, porque hay que deducir una serie de cosas. Ese teorema nos está diciendo que si f es derivable en x sub 0,
un punto del dominio de F siempre, entonces F es continua en X sub 0. Sabéis que si una cosa implica otra, que no ocurra esta significa que no puede ocurrir esta. Entonces, eso es lo mismo que decir que si F no es continua en un punto, ya digo de su dominio, porque si no está en el dominio ya nada, entonces F no es derivable en ese punto. Entonces, derivabilidad implica continuidad y no continuidad implica no derivabilidad. Pero cuidado, porque derivable implica continua, pero continua no implica derivable. Es decir, que F sea continua en un punto de su dominio no implica que F sea derivable en ese punto. O dicho de otro modo, que puede ser que una función sea continua en un punto y no sea derivable. ¿Y eso cuándo va a suceder? ¿O por qué va a suceder? Porque falla alguna de las otras condiciones. Entonces, puede darse esta primera condición, es decir, puede ser que una función sea continua en un punto y, sin embargo, si fallan cualquiera de estas dos condiciones, es decir, si alguna de las dos derivadas laterales no existe, o ambas existen pero una da infinito, o ambas existen y son números reales pero no coinciden entre sí, entonces falla la derivabilidad. Entonces, sí puede ser una función continua en un punto y, sin embargo, no ser derivable. Y eso ocurre precisamente cuando tenéis picos en las funciones. Si yo tengo una función que al dibujarla, su gráfica, por ejemplo, imaginaos que aquí está el punto X sub 0 y yo dibujo la gráfica y al venir aquí hace eso, tengo un punto, en ese punto existe continuidad. ¿Veis que podemos trazar la gráfica sin levantar el lápiz del papel cuando pasamos por ese punto? Sin embargo, al existir un pico, no va a ser derivable. Y eso va a ser precisamente porque las derivadas laterales no van a coincidir, no van a tener el mismo valor. ¿Vale? Lo veréis también el año que viene en segundo de bachillerato. Ahora simplemente que lo sepáis. Bueno, vamos entonces ahora a terminar esta primera parte del tema. El tema está dividido en tres grandes partes. Entonces, esta primera parte del tema la vamos a terminar con el estudio de la función derivada y las derivadas de orden superior. Bueno, entonces, imaginemos que tenemos una función f, una función que es derivable en todos los puntos de su dominio. Entonces, para cualquier punto x sub 0 del dominio de esa función, yo puedo calcular f' de x sub 0. Poder calcular f' de x sub 0 significa que podemos calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h, o el límite escrito de la otra forma, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido por x menos x sub 0. Entonces, en todos los puntos del dominio podemos calcular la derivada. Pues si eso sucede, podemos definir una nueva función a la que vamos a llamar derivada de f y que se representa así por f' o de f, derivada de f. Entonces, esa función f' a cada x del dominio le hace corresponder la derivada en ese punto x. Ahora en vez de x sub 0 le llamamos x. Entonces, a cualquier x del dominio de f, como la función es derivable y existe derivada en cualquier punto, le asocia la derivada. Entonces, como ahora estamos utilizando la x en vez de la x sub 0, el límite que tenemos que utilizar es el del límite cuando h tiende a 0, porque no podemos poner límite cuando x tiende a x, ¿de acuerdo? Entonces sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, no de x sub 0 más h, menos f de x dividido por h. Y ese límite sabemos que da un número real. Por lo tanto, esta función f' parte de R, porque el dominio de f es un subconjunto de R, y llega también a R.
Entonces tenemos aquí un ejemplo en el que nos piden que calculemos la función derivada, es decir, la fórmula de f', y después a partir de esa fórmula que calculemos f' en menos 2, f' en 0 y f' en 3. Hasta ahora hemos visto ejercicios donde calculábamos ya directamente estos valores, los valores de la derivada, haciendo límites, es decir, hacíamos un límite para calcular esto, hacíamos otro límite para calcular esto y hacíamos otro límite para calcular esto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que podemos calcular un único límite que nos va a dar la fórmula para todas las f' de x y después sustituimos la x por menos 2, por 0 y por 3 y ya nos salen estos valores que nos piden. Bueno, entonces, a ver, subimos un poquito, ahí está. Nuestra función f de x sería este polinomio, x cuadrado menos 5x más 6, y lo que voy a calcular es f' en x. Entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x, esta x de aquí, más h, menos f de x dividido por h. Entonces, ¿cómo calculo f de x más h? En la fórmula de f, que es esta, donde está x tenéis que poner x más h. Entonces me queda, en vez de x al cuadrado, x más h todo al cuadrado. Menos, en vez de 5x, 5 por x más h y el más 6. Y todo eso entre corchetes. Y ahora menos f de x, que vuelve a ser todo esto, y también entre corchetes o entre paréntesis para no confundirnos con ese signo menos que sabéis que cambia de signo a todo lo que viene después. Dividido por h. Entonces hay que deshacer todo esto. Hay que quitar todos los paréntesis, todos los corchetes, juntar todo lo que se pueda juntar y al final nos queda esto. 2xh más h cuadrado menos 5h dividido por h. Si sustituimos la h por 0, nos queda un límite de la forma 0 partido por 0. Entonces hay que factorizar. Y aquí la factorización consiste en quitar factor común la h del numerador. Esta h ahora se simplifica con esa h y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 5. Sustituimos la h por 0 y nos queda 2x menos 5. Es decir, la fórmula de la función derivada, la fórmula de f' de x es 2x menos 5. Y ahora, ¿cómo calculo f' en menos 2? En esta fórmula, donde está la x, ponemos un menos 2. Entonces 2 por menos 2 menos 5 da menos 9. ¿Cómo calculo f' de 0? En esta fórmula, donde está la x, ponemos un 0 y el resultado es menos 5. ¿Cómo calculo f' de 3? En esa fórmula, donde está la x, ponemos un 3 y el resultado es 1. Entonces, cuando tengamos que calcular varias derivadas, o sea, la derivada en varios puntos de una misma función, nos compensa primero calcular la función derivada, aunque no nos la pidan, nos compensa calcular esta fórmula y después sustituir. Precisamente lo que vamos a ver después, más tarde, es que hubo una serie de gente, de personas que se dedicaron a hacer todos estos límites, es decir, a ver las fórmulas de las funciones derivadas de las funciones tipo, es decir, cogieron funciones tipo, funciones polinómicas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones tipo modelo, y se dedicaron a calcularles la función derivada, haciendo estos límites. Y ahora nosotros ya tenemos las reglas de derivación, ya sabemos cuánto va a dar la derivada, ya sabemos estas fórmulas y lo único que tenemos que hacer es sustituir. Pero eso ya digo, vendrá más tarde. Bueno, supongamos ahora, vamos a ver ahora qué es eso de las derivadas sucesivas. Entonces, teníamos una función f que era derivable en todo su dominio y entonces definimos una función f', que a cada punto del dominio de f le hacía corresponder f' de x. Pero supongamos que esa nueva función, la f', se puede volver a derivar, es decir, que nosotros en un punto x sub 0, por ejemplo, podemos derivar f' de x sub 0. Entonces tendríamos lo que se llama la derivada segunda de f en x sub 0, que se representa así como f2', que es la derivada de la derivada. Si eso, en lugar de hacerlo nada más, de poder hacerlo nada más en un punto del dominio, lo podemos hacer en todos los puntos del dominio, es decir, si la función f', que era la derivada de la f, se puede volver a derivar en todos los puntos del dominio, entonces podemos construir lo que se llama la derivada segunda de f, que es una función que a cada x del dominio de f le hace corresponder la derivada segunda en ese punto. Y la derivada segunda es la derivada de la derivada. Y la derivada es hacer el límite cuando h tiende a 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de la derivada, de la tasa de variación media, pero de la derivada. Entonces, de f' de x más h menos f' de x
dividido por h. Es decir, en la fórmula de antes, donde aparecía f, ahora tenéis que poner f'. Si por casualidad esta f segunda se pudiese volver a derivar en todos los puntos del dominio, podríamos construir la derivada tercera. Si la derivada tercera se puede volver a derivar en todos los puntos, tendríamos la derivada cuarta. Y esas son las derivadas entonces sucesivas o derivadas de orden superior. Entonces, ¿cómo se las representa? Bueno, pues tenéis aquí la derivada primera, la f', también vimos que se podía escribir así, de f, y se lee derivada de f. La derivada segunda se puede escribir así, de 2f. La derivada tercera, f3, de 3f. Y a partir de la cuarta podéis usar numeración romana, o sea, números romanos, o el número de derivada con un paréntesis. Entonces, la derivada cuarta la podemos escribir así o así. La notación que vamos a utilizar normalmente son estas dos de aquí. Es decir, f', f segunda, f tercera y después estas. ¿De acuerdo? La f quinta, usaremos más estas dos, la f sexta, la f séptima, hasta una cualquiera, una fn. Esto se lee derivada enésima de f. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es ir derivando, es decir, calcular derivadas, ver si esas se pueden volver a derivar y seguir derivando.